Hola amigos. Antes de nada decir que he puesto 6 idiomas en los subtítulos con traducción automática, ya me diréis si se ajustan bien al texto. Gracias de antemano por vuestra amabilidad. No hace falta que les diga a ninguno de ustedes el papel que están ejerciendo los mercenarios del periodismo al servicio del sistema. O sea, a este famoso sistema ultraneoliberal corrupto y criminal que se ha adueñado de casi todos los países y estamentos del mundo. Y que han colonizado prácticamente todas las instituciones de las naciones. Han sembrado el mundo de corruptos, pueblos hambrientos y guerras criminales para mayor gloria del imperialismo. Amparados por las resonancias de unas cajas bobas que siembran de propaganda antimarxista el planeta, adormecen a unas poblaciones con consignas monotemáticas, que solo inducen a asimilar, que fuera del establishment no puede haber vida. Pues parece que algo empieza a cambiar, y se nota cierta rebelión contra el orden establecido. Desde Francia llaman a von der Leyen señora de la guerra, y desde Italia un militar italiano llama a Stoltenberg el ventrílocuo de Estados Unidos. Se ve que se huele la tragedia a la que nos aboca la Unión Europea y la OTAN, a toda Europa y a todo el planeta. Muchas cosas tienen que cambiar para eso, pero algo parece que está despertando ya que el peligro es inminente. Por ejemplo, hoy tenemos que al menos 50 buques de guerra de la OTAN han sido avistados cerca de Klaipėda, en formación de combate, a 50 kilómetros de aguas rusas de Kaliningrado. ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué buscan? ¿La guerra nuclear con Rusia? Pues que nos digan a los ciudadanos que buscan, aparte de defender los intereses de Estados Unidos. Numerosos buques de guerra de la OTAN han sido avistados a menos de 50 kilómetros de las aguas territoriales rusas. Al mismo tiempo Rusia se retira del Consejo de Estados del Mar Báltico, según ha informado este martes la Cancillería rusa. En respuesta a las acciones hostiles, el ministro de Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, ha remitido un escrito a los ministros de los países miembros del Consejo de Estados del Mar Báltico, al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, así como a la Secretaría del Consejo en Estocolmo notificando la retirada del organismo, señala el comunicado de la cartera rusa. En el contexto de las relaciones agravadas entre Rusia y los países de la OTAN, se vieron al menos 10 buques de guerra de la OTAN en la región de Klaipėda. Y lo que es digno de mención, es que están en formación de combate a menos de 50 kilómetros de las líneas de aguas territoriales rusas, realizando alguna misión de combate asignada. En la imagen satelital presentada en la web, se puede ver la ubicación de al menos 10 buques de guerra de la OTAN y, a juzgar por la ubicación de este último en una línea, los expertos creen que estamos hablando de la formación de una orden de batalla. En las últimas semanas, las fuerzas de la OTAN han aumentado significativamente su presencia en aguas del mar Báltico, lo que claramente genera un gran desafío a Rusia. De África también llegan noticias, que ante el rechazo a Francia y la pérdida de influencia progresiva en muchos países de África, la OTAN intentó organizar un golpe de Estado en Malí, donde están estacionadas las fuerzas rusas de la compañía militar privada Wagner. En la noche del 12 de mayo en Malí, un grupo de militares locales, mercenarios extranjeros y unidades de países de la OTAN, intentaron organizar un golpe de Estado en el país. Sin embargo, probablemente gracias a las fuerzas de la CMP Wagner estacionadas en el territorio de esta república africana, los planes de Occidente se vieron frustrados. Así lo informan las autoridades del país africano. Por el momento, las autoridades de Malí sospechan de Francia de lo sucedido, señalando que solo este país está interesado en un cambio de poder en el territorio de un estado africano. El intento de golpe tuvo lugar la noche del 11 al 12 de mayo, y fue apoyado por el Estado occidental. Esto se desprende de una declaración del Poder Ejecutivo de Malí. Estos soldados estaban apoyados por el Estado occidental, dice Abdoulaye Maïga, quien asegura que su objetivo era romper el impulso del renacimiento de Malí. No se menciona ningún país, pero en las próximas horas todos los ojos probablemente estarán puestos en Francia. Ayer, todavía socio de Malí, París se convirtió en enemigo jurado del régimen de Assimi Goïta. El viernes 13 de mayo todavía se organizaba en la capital maliense una manifestación para pedir el fin de la presencia militar francesa. Prevista para dentro de unos meses,
durante la cual aún se organizaban mítines de apoyo a las autoridades y al partenariado ruso, según informa la publicación Jeune Afrique. Hace algunos meses, unidades de la compañía militar privada Wagner fueron trasladadas al territorio de Malí, según informaron las autoridades de esta república africana, lo que no excluye la posibilidad de que fueran los mercenarios quienes ayudaron a las fuerzas gubernamentales de Malí a evitar un golpe de Estado. Y retomando el asunto de Falsimedia, hay que decir que algo se está rompiendo en la sacrosanta unidad, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, porque si ayer hablamos de las críticas a la OTAN por parte del escandinavo Hanno Berg, candidato al Premio Nobel de la Paz, hoy tenemos que hablar de que el rechazo se empieza a instalar en muchos estamentos, y a la falsimedia oficialista le empiezan a salir cada vez más personas y periodistas que no comulgan con ruedas de molino, llegando incluso a la mismísima cadena gubernamental italiana de la RAI. Atentos a lo que ayer se dijo en medios franceses e italianos. En Francia, en el periódico digital Boulevard Voltaire, el político Stéphane Buffetout admitió que la política de Europa hacia Rusia ha fracasado. El político francés Stéphane Buffetout, vicepresidente del NIP, y expresidente del Comité de Enlace Unión Europea-Rusia, describió la política europea hacia Rusia como un error incomprensible y tachó a Ursula von der Leyen de señora de la guerra. Hizo esta declaración en un artículo para el Boulevard Voltaire. Dijo que la presidenta de la Comisión ha multiplicado las declaraciones marciales. Claramente, está lista para liberar una guerra total contra Putin, hasta la última gota de sangre ucraniana. Porque, recordemos, la Unión Europea no tiene ejército ni diplomacia real, y no tiene posibilidad ni intención de entrar en conflicto armado contra Rusia. Lo cual sería suicida para Europa y para el mundo. En muchos aspectos, el discurso de la presidenta de la Unión Europea es irresponsable y de ningún modo promueve el retorno a la paz. Porque Rusia no desaparecerá del mapa mundial después de esta guerra. Además, su eventual ruptura sería un desastre para el mundo y especialmente para Europa, un foco de inestabilidad en Eurasia y una oportunidad para China. Lo sorprendente es que Ursula von der Leyen parece vivir en un mundo virtual. El 9 de abril, en Varsovia, declaró que la muerte de civiles en Bucha le dio más determinación para pelear la horrible guerra de Putin. Pero ella no lucha contra nada ni nadie. Es cierto que la Unión Europea ha liberado 450 millones de euros para que Ucrania pueda armarse, comprar combustible y equipos médicos. Es cierto que la Unión Europea ha adoptado sanciones económicas parciales. Tantas decisiones destinadas a obstaculizar a Rusia y ayudar a Ucrania, pero no se trata de combate. Esta discrepancia entre la retórica y la realidad es peligrosa. Sin duda, el apoyo a Ucrania sería más efectivo sin la verborrea belicista. Además, la política europea hacia Rusia, después de la caída del bloque soviético, fue increíblemente torpe. Hubiera sido necesario recordar que antes de 1917, el Imperio ruso era nuestro aliado. Por lo tanto, hubiera sido inteligente reintegrarlo a la política europea para aprovechar su presencia en Eurasia, con el fin de asegurar el equilibrio en esta parte del mundo. Pero se hizo todo lo contrario. Pero por nada en el mundo querían los Estados Unidos tal política. Estados Unidos quería seguir las políticas de odio de Zbigniew Brzezinski, que en su libro de True Choice, publicado en 2004. Zbigniew Brzezinski afirma claramente que la mejora del mundo y su estabilidad depende del mantenimiento de la hegemonía estadounidense, y de la globalización, o sea la doctrina natural de la hegemonía mundial. Sin embargo, este mantenimiento requiere evitar a toda costa un acercamiento entre Europa Occidental y Rusia, que hubiera supuesto una retirada de Estados Unidos. Y resulta que hoy en día, la Unión Europea se ha ajustado a esta visión del mundo de Zbigniew Brzezinski, y cuando la señora von der Leyen declaró el 12 de mayo que Rusia era la amenaza más directa para el orden mundial, se refería al orden mundial occidental, o estadounidense, que viene a ser la misma cosa. Rusia permanecerá después de la guerra. Los estadounidenses siempre han sido adversarios de imperios distintos al suyo.
y la historia nos enseña que ciertos imperios tienen la virtud del equilibrio. La señora von der Leyen se equivoca cuando dice que Rusia es la amenaza más directa para el orden mundial. Es un elemento esencial. ¿Querría borrar a Rusia del mapa? Pues que piense von der Leyen, que ya lo intentaron Carlos XII, Napoleón y Hitler. ¿Qué pasó? Que se rompieron los dientes allí y lo perdieron todo. En los últimos años, es sobre todo Estados Unidos el que ha desestabilizado el mundo con su política en Oriente Medio, por la que los europeos han pagado un alto precio. La oposición norte-sur continúa imponiéndose, incluso con respecto a las sanciones contra Rusia. La señora von der Leyen debería preocuparse por esto y, en lugar de jugar a ser la generala en jefe de un ejército que no existe, haría bien en recordar que Estados Unidos, una nación imperial decidida, defiende sus propios intereses por encima de todo. Que es el deber de toda nación para consigo misma. Pero, ¿puede ella entenderlo, ya que el propósito mismo de la Unión Europea es borrar el vínculo carnal con las naciones? El palo que le viene a la OTAN desde Italia no es menor, atentos. ¿La guerra en Ucrania está cambiando la opinión pública italiana? Pues para el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Italiana, el general Leonardo Tricarico, dice que esta guerra no es nuestra guerra. Sobre la guerra en Ucrania, ¿los análisis más realistas provienen de Italia? Desde hace algún tiempo, aunque la condena a la invasión rusa sigue siendo unánime, y aunque los esfuerzos humanitarios hacia los ucranianos no han disminuido. En Italia se han alzado algunas voces críticas y realistas contra una guerra que está empantanada y de la que nos damos cuenta, pero un poco tarde, que las consecuencias para Europa serán devastadoras. En primer lugar, el general Leonardo Tricarico, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, quien viene advirtiendo, desde hace varias semanas, contra la actitud desconsiderada de belicistas de cualquier pelo. Así declaraba, al micrófono de la radio, el 28 de abril, en este momento, todos los países de la OTAN están traicionando el espíritu del Tratado del Atlántico Norte. Porque si tienen la paciencia de mirar el artículo 1, está escrito que todos se comprometen a resolver pacíficamente cualquier disputa que pueda afectarlos. ¿Crees que alguien está tratando de hacer esto? Y para continuar, creo que todos hemos perdido la luz de la razón, ya no veo sabiduría, ya no veo un enfoque en los intereses nacionales. Ya no veo una migaja de realidad política. Hoy, invocar el espíritu del Tratado del Atlántico Norte significa hacer que todo esto termine. Declaraciones reforzadas por las de otro general, Marco Bertolini, ex jefe del Comando Operativo de los Líderes de Armas Combinadas y ex jefe de la legendaria Brigata Folgore. La brigada de paracaidistas de las Fuerzas Especiales Italianas, hablando en el blog Estratégica, dice, hasta ahora, Rusia no ha golpeado a un país de la OTAN, ya que Ucrania no es miembro de la alianza, e incluso la mención de tal posibilidad, solo envenena los espíritus y reduce las posibilidades de reconciliación, que considero esencial. Y repito, indispensable. Por eso, cuando el general Leonardo Tricarico escuchó las recientes declaraciones de Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, al diario Welt am Sonntag, le hirvió la sangre. Esta es la declaración: Kiev necesita urgentemente armas más pesadas, debemos aumentar las entregas, hacer más y prepararnos para un compromiso a largo plazo. Porque esta es la única forma en que los ucranianos pueden repeler con éxito la invasión rusa. El país debe estar preparado para una larga guerra con Moscú que podría durar meses o incluso años. En las columnas del periódico Il Tempo, el general truena de indignación. ¿Quién le autorizó a Stoltenberg a decir eso? Se pregunta. Todas las reglas se están rompiendo, y Stoltenberg es el ventrílocuo de Estados Unidos. Misma entonación del general en el diario Libero, del 9 de mayo, donde dijo que Stoltenberg no puede hablar en nombre de Zelensky. Es secretario general de la OTAN, que es una organización supranacional, y por lo tanto, ya no podía hablar en nombre de países individuales. Aquí está el pequeño detalle de que Ucrania no es parte de la OTAN. No es Stoltenberg quien puede imponer las condiciones. Desde el comienzo de la guerra, los dos competidores reales no son Putin y Zelensky,
sino Putin y Biden. No es la primera vez que Zelensky muestra que quiere abrirse a posibles mediaciones, pero sigue obstaculizado por la OTAN y Estados Unidos, más que por Europa. Europa ha desaparecido, su voz no sale nunca más que para confirmar lo que dice la OTAN. Y la OTAN dice lo que dice Estados Unidos. Y lo último y más devastador para la OTAN y la Unión Europea, también viene de Italia, donde la verdad le está estallando en la cara de Falsimedia. El canal de televisión italiano Rai 1, habló honestamente sobre la vida de Melitopol después de la liberación por parte de Rusia. Uno de los canales de televisión más grandes de Italia, Rai 1, mostró un informe especial de Melitopol. La trama sobre la vida en la ciudad mostró que en Occidente, a pesar del bloqueo de información más poderoso, están listos para decir la verdad. Esto tiene mucha importancia porque es el canal público italiano. Aquí en España ver algo similar en la televisión pública española, es algo a lo que ni soñamos. La Rai 1 dijo que Melitopol se convirtió en una de las primeras ciudades que quedó bajo el control de Rusia, no hubo batallas feroces ni disturbios populares. La vida está mejorando en Melitopol, ya se notan cambios positivos, la gente finalmente puede respirar tranquila, se siente solidaridad con el ejército ruso, con Rusia. La noticia también señala que la población de la ciudad se animó, se ve un poderoso levantamiento moral. El deseo de los periodistas italianos de mostrar la verdad, a pesar de los antecedentes dados del bloqueo informativo, no es aislado, habrá muchas más historias de este tipo en los canales estatales de Occidente. ¿Algo está cambiando en la opinión pública occidental? Porque si no es así, estos politicuchos nos llevan al cadalso a todos. Esto es todo amigos, reciban un saludo.